El Museo Catedralicio y Diocesano de Valencia es un museo de arte sacro, ubicado en la parte derecha del interior de la catedral. Anteriormente ya había existido el Museo de Antigüedades o Museo Diocesano de Valencia, fundado por el arzobispo Andrés Mayoral Alonso de Mella en 1761. Nació en Molacillos, un pueblo de Zamora, el 15 de marzo de 1685 y falleció en Valencia el 6 de octubre de 1769. En 1737, Felipe V lo propuso para el arzobispado de Valencia, siendo ratificado por el Papa Clemente XII el 25 de enero del mismo año. El anteriormente citado arzobispo Mayoral tomó posesión el 31 de marzo de 1738 en el arzobispado de Valencia, mediante procurador, haciendo su entrada en la sede el 8 de septiembre de ese mismo año. Se dedicó en Valencia a contrarrestar la influencia de los enciclopedistas franceses y sus ideas racionalistas, impulsando la creación de centros docentes, tales como el Seminario Andresiano, la Casa de Santa Rosa de Lima y otros colegios en la ciudad. También la Casa de la Enseñanza de Játiva. Fundó asimismo una biblioteca pública en el Palacio Arzobispal, con más de 12.000 volúmenes. Con el fin de sanear la administración arzobispal, llevó una esmerada contabilidad de los bienes catedralicios. Cortó de raíz los abusos en el culto y los sacramentos, prohibiendo en 1763 las procesiones de disciplinantes. Fue benefactor del Hospital General, del Colegio de Huérfanos de San Vicente y de la Casa de la Misericordia. En el año 1762 dispuso que los libros parroquiales se escribieran en castellano. En 1761, este arzobispo constituyó en el Palacio Arzobispal una biblioteca y un museo de antigüedades. Era una colección desvinculada al actual museo de la catedral, pero fue un primer intento de creación de un museo de titularidad eclesiástica en la diócesis de Valencia. Desapareció durante la invasión francesa en el año 1812. Otro intento para reconstruir el Museo Catedralicio ocurrió en el año 1909, instalándose en el aula capitular nueva, construida por el arquitecto Joaquín Tomás Sanz a principios del siglo XIX, una pinacoteca para albergar pinturas y obras de arte importantes. En el año 1922, el cardenal Enrique Reig Casanova reconstituyó otra vez el Museo Arqueológico Diocesano, también en el Palacio Arzobispal, con fondos de la Diócesis de Valencia y de la propia catedral, en una única colección organizada y accesible para el público. Aunque también este nuevo intento de crear un museo desapareció en la Guerra Civil Española de 1936. Enrique Reig Casanova nació en Valencia en 1858 y falleció en Toledo en 1927. Fue un senador sacerdote, arzobispo y cardenal español. Fue designado como obispo de Barcelona en 1914, nombrado arzobispo de Valencia en 1920 y en el año 1922 arzobispo de Toledo. El 12 de mayo de 1923 coronó a la Virgen de los Desamparados como patrona oficial de Valencia.
El Cabildo y el Arzobispado, en el año 1954, crearon el Museo Catedralicio, con el fin de exhibir y catalogar de una forma más racional que en su original emplazamiento algunas piezas de valor destacado de la gran colección de la catedral, aprovechando también para mostrar materiales de excavación y elementos arquitectónicos que se habían suprimido en las últimas reformas de la catedral. El arzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea, en 1966 dispuso que el Museo Catedralicio pasara a ser también museo diocesano, instalándose en unas dependencias adosadas a la catedral, juntando ambas instituciones en una sola para poder reunir en ella todas las obras. Para lograr tal fin, se construyó un nuevo edificio adosado a la catedral y con acceso único desde el interior de la misma. Este edificio está ubicado entre el Aula Capitular Vieja, la Capilla de San Francisco de Borja y la calle Barchilla, es decir, se instalaría en lo que fue antaño los departamentos de fábrica, vestuario de canónigos y tesoro. El proyecto fue realizado por el arquitecto Vicente Traver. Marcelino Olaechea Loizaga nació en Baracaldo en 1888, falleció en Valencia en 1972. Fue un religioso salesiano español, obispo de Pamplona durante la Guerra Civil y la posguerra, y más tarde obispo de Valencia desde 1946 hasta 1966. Durante la Guerra Civil Española de 1936 apoyó a los sublevados, publicando una exhortación pastoral en la que calificaba explícitamente a la guerra como de cruzada. Pedía limosnas para quienes combatían por la causa de Dios y por España, porque no es una guerra, es una cruzada, y la Iglesia no puede menos de poner cuanto tiene en favor de sus cruzados. Fue el primer obispo español en calificarla de esta forma. Se retiró como arzobispo tras 20 años de trabajos e ilusiones, de iniciativas y realizaciones en favor de Valencia, con una intensidad sin precedentes. Falleció en Valencia el 21 de octubre de 1972. Descansan sus restos mortales en la capilla de Santo Tomás de Villanueva de la Catedral. Una reforma muy importante y profunda ha acontecido en el año 2015, permitiendo la habilitación del museo como un nuevo concepto expositivo, con la apertura de nuevas plantas y nuevas salas. Actualmente se articula el museo en dos plantas y una planta subterránea, en la que se conservan los restos arqueológicos encontrados durante la excavación. El nuevo Museo de la Catedral fue inaugurado y bendecido el día 7 de junio de 2016 por el excelentísimo y reverendísimo señor cardenal Antonio Cañizares Llovera, siendo deán presidente el ilustrísimo señor don Emilio Aliaga Girbés y director del museo el canónigo conservador del patrimonio artístico de la catedral don Jaime Sancho Andreu. Estos trabajos de rehabilitación
fueron dirigidos por el arquitecto del aseo don Salvador Vila Ferrer. Desde época muy antigua, en la catedral hubo muchas reliquias depositadas por reyes, reinas, papas, príncipes y prelados, para dar renombre al templo. No queda, sin embargo, prácticamente casi nada de su antiguo esplendor, puesto que todo el oro, la plata y las piedras preciosas fueron expoliadas por los franceses durante la Guerra de la Independencia. Toda la Catedral de Valencia es un gran espacio expositivo de arte religioso, dedicado al culto cristiano, aunque en este museo se muestran obras que en otro tiempo fueron dedicadas al culto y que no tienen lugar adecuado ahora en el templo. Permite el recorrido al visitante admirar muestras fundamentales del arte valenciano en algunos de sus mejores momentos históricos. La Sala Séptima es un espacio que se construyó en tiempos del obispo Alfonso de Borja, posteriormente Papa Calixto III, llamado la Librería de los Borjas, con su columna helicoidal, anterior a las famosas de la Lonja de la Seda. Está dedicada actualmente al arte de los siglos XIV y XV. Destacan las imágenes auténticas de la Puerta de los Apóstoles de la Catedral, sobre el fondo del muro exterior de la antigua sala capitular, actual capilla del Santo Cáliz. La portada de los apóstoles nos recuerda el estilo francés. Está atribuida a Nicolás de Autun, maestro mayor de la aseo valentina desde el año 1303. Conservan las esculturas algo de policromía, lo que nos da una ligera idea del aspecto antiguo de la fachada, con las estatuas pigmentadas y las coronas doradas. Las figuras de los apóstoles Pedro y Pablo, también el resto del apostolado, nos transmiten una cierta sensación de introspección y reflexión, logrando una íntima comunicación con el espectador. Es por lo tanto muy difícil saber quién es cada uno de ellos exactamente. Se puede apreciar claramente a San Juan, que es el más joven, también a Santiago por el atuendo de peregrino y la concha, o a Santo Tomás Apóstol al llevar una soga al cuello, símbolo de su martirio. La tercera tabla del retablo de San Narciso cuenta el llamado milagro de las moscas, que ocurrió cuando las tropas de Felipe III de Francia saquearon Gerona en el año 1285. Una epidemia de estos insectos hizo huir al invasor. El encargo del retablo al pintor fue hecho por la Cofradía de San Narciso, fundada en Valencia en 1356, por mercaderes procedentes de la ciudad de Gerona, debido a que este santo es uno de los mártires del siglo IV, oriundo de aquella ciudad. La custodia es llamada de los pobres, al haberla sufragado en su mayor parte los devotos y fieles. Para su construcción se emplearon unos 600 kilos de plata, 5 kilos de oro y unos 750 gramos de platino. Tiene la forma de un templete turriforme que cobija un vello viril tipo sol en el interior, de 1,30 metros de altura, con piedras preciosas y perlas. La glorificación del Santísimo Sacramento de la Eucaristía es el argumento principal, también la historia de las devociones de los santos valencianos. La efigie de la Virgen de los Desamparados preside el segundo cuerpo, que tiene forma octogonal,
con 8 arcos que cobijan santos valencianos. En una de las salas está instalada lo que antiguamente se conocía como las reliquias de la Corona de Aragón. Son reliquias que fueron depositadas en la Catedral de Valencia por el rey Alfonso el Magnánimo. En la actualidad, con la ocasión de la apertura del Museo Nuevo, han pasado a ocupar un lugar más privilegiado. En el centro de esta sala ha quedado expuesto uno de los contrafuertes robustos de la catedral, de su primera etapa de la construcción en el siglo XIII. También se han dejado al descubierto todos los muros del perímetro de esta estancia. Junto a la marca del autor aparecen la correspondiente a la ciudad y al marcador María Belmont. En la zona inferior conserva un sagrario.